Laboratorio Reddy, la historia de hoy es... Mi mujer eligió a su ex sobre nuestra familia por una herencia. La humillé frente a todos en el cumpleaños de nuestro hijo. Su padre la desheredó en el acto. Jamás imaginé que me tocaría vivir algo así. Había escuchado infinidad de historias sobre infidelidad, pero experimentarlo en carne propia es algo que puede destrozarte por completo. Soy un tipo común y corriente. Trabajo como profesor universitario. Llevo una década casado con Iris. Tenemos 2 hijos. La conocí en una reunión donde mi madre me animó a invitarla a salir. Nunca había sido muy dado a las citas, siempre estaba concentrado en mis estudios de doctorado. Pero al ver a Iris quedé cautivado por su belleza. Era tan delicada como la flor que le da nombre. Mis padres llevaban tiempo insistiendo en que me casara, así que me decidí a invitar a Iris a salir. Nuestros padres ya se conocían de la reunión y querían vernos juntos. Nuestra primera cita fue genial. Era divertido estar con ella. En ese entonces estaba terminando sus estudios de odontología. Salimos por 1 año y luego nos casamos. Ya han pasado 10 años desde entonces. Nuestra vida diaria transcurría con normalidad. Era una excelente madre y esposa. Nunca sentí que hubiera problemas en nuestra relación después de su llegada y ella me cuidaba mucho, pero eso fue solo el comienzo y nunca imaginé que mi curiosidad me llevaría a un giro inesperado después de 1 década. Conocer su pasado me habría ayudado a desenredar algunos nudos, algo que nunca intenté averiguar. Todo parecía ir sobre ruedas, y en 10 años de matrimonio jamás dudé de ella hasta hace 1 mes, cuando en un día cualquiera todo se desmoronó para ambos. Tal vez era yo quien estaba imaginando cosas, o quizás ella ocultaba algo, porque nunca antes había tenido una imagen negativa de ella. Fue una noche en la que regresó de la clínica a una hora inusual. Intenté comunicarme con ella, pero no respondía mis llamadas. Al principio pensé que tal vez había tenido muchos pacientes ese día, así que llamé a la recepcionista de su consultorio. Me informó que Iris no había ido a trabajar ese día, lo que despertó mi curiosidad y me generó cierta ansiedad. Estaba muy nervioso, imaginando qué podría haber sucedido. No lograba conciliar el sueño. Era más de medianoche cuando entró. Se veía exhausta. Estaba a punto de preguntarle por qué se había tomado el día libre, pero antes de que pudiera decir algo, pasó a mi lado diciendo que había tenido muchos pacientes y quería descansar. Después de escucharla mentirme descaradamente y sabiendo la verdad, me quedé sentado en el sofá, ansioso, tratando de entender el motivo de su engaño, algo completamente nuevo para mí. La arropé con una manta y observé su rostro. Dormía plácidamente, sin ninguna preocupación aparente. Queriendo evitar cualquier tipo de confrontación por la mañana, me fui temprano al trabajo. No había podido dormir dándole vueltas al asunto. Tenía que preparar las preguntas para el próximo examen de mis alumnos, así que pensé que despertarla temprano sería contraproducente, ya que nos generaría estrés y discusiones a ambos. Volví del trabajo y vi su auto en el estacionamiento. Mientras acariciaba a nuestro gato en el porche, divisé a Iris por la ventana. Estaba enviando mensajes a alguien, sonriendo y con las mejillas sonrojadas. En cuanto entré, dejó el teléfono a un lado inmediatamente y se puso a ayudar a nuestro hijo mayor, James, con sus tareas. Normalmente me recibía con un abrazo y un beso, pero esta vez su sonrisa se desvaneció al verme. Me saludó con un «hola», bastante desganado. Fue muy incómodo enfrentarme a una situación tan inusual en un solo día. Más tarde por la noche, le pedí que me trajera una taza de café caliente. Traía la taza en una mano mientras con la otra enviaba mensajes a alguien, sonriendo. La miré de reojo y luego aparté la vista. Pero mi segunda mirada evitó que nuestro hijo pequeño Max se quemara con el café, ya que su madre estaba absorta enviando mensajes a quién sabe quién. Por primera vez en nuestros 10 años de matrimonio, le alcé la voz a Iris por su descuido. No paraba de disculparse, así que le dije que necesitábamos hablar de algunas cosas. Dejé que los niños jugaran un rato con la consola para que pudiéramos conversar tranquilamente. En lugar de preguntarle dónde había estado la noche anterior, sabiendo que eso podría ponerla sobre aviso, le pregunté en qué estaba tan concentrada y con quién hablaba por teléfono. Me miró con cara de arrepentimiento y cuando estaba por decir algo, su teléfono comenzó a sonar.
Ocurrió 3 veces seguidas, lo que me irritó bastante y ella se disculpó nuevamente. Me contó que anteayer se había encontrado con un viejo amigo y que anoche habían decidido ponerse al día. Por eso había llegado tarde. Aún no me había dicho que no había ido a su consultorio. Ocultar información también cuenta como una forma de engaño. Lo que me molestaba es que ahora era casi medianoche y todavía la veía despierta en línea y chateando en su teléfono. Esa misma noche, verla conversando con alguien a las 4 de la madrugada no me pareció extraño, pero la conversación que escuché por casualidad me hizo darme cuenta de lo contrario. Me gustaría citarla textualmente para que lo entiendan. No era el matrimonio de mis sueños. Él es muy aburrido y anticuado y estoy harta de la rutina en la cama. Cielos, necesito algo emocionante en mi vida. Vaya sorpresa. Realmente era un tipo aburrido y anticuado. Había fracasado como esposo. Creía que era feliz conmigo. La aparición de un nuevo amigo lo cambió todo. ¿Quién era ese nuevo amigo? Siempre dormía en mis brazos, a veces me compraba flores y me trataba tan bien. No podía creer lo que acababa de escuchar. Volví a mi lado de la cama. Oí sus pasos y la puerta se abrió. Regresó, se metió bajo las sábanas. Me abrazó por la espalda como si nada hubiera pasado y se quedó profundamente dormida. En cuanto a mí, mi intuición era más clara que el agua, y en el fondo de mi mente sabía que ella se estaba alejando de mí. Honestamente, después de esa noche empecé a sospechar de ella y comencé a seguirla. Todo fue cuesta abajo y resultó peor de lo que esperaba. Si una persona es capaz de mentir en cosas pequeñas, eventualmente tendrá algo grande entre manos. No lograba conciliar el sueño y me dolía la cabeza. Después del desayuno, le ofrecí llevarla al consultorio. Al principio no respondió y luego me dijo que iba a reunirse con la maestra de James en la junta de padres. Me causó gracia. ¿Acaso no sabía que la reunión había sido ayer y que yo ya había asistido? Pero no perdí de vista las mentiras que me estaba diciendo. No le dije nada y me fui a trabajar. Camino a la oficina, recibí una llamada del consultorio de Iris. La recepcionista me preguntó por qué Iris no había ido a trabajar en 3 o 4 días. Ni siquiera respondía adecuadamente las llamadas ni los mensajes de texto. Los pacientes que tenían citas previas se sentían muy frustrados porque la doctora no se presentaba en los días acordados. Una cosa me llevaba a la otra y mis dudas se iban aclarando día a día. En lugar de ser un títere, decidí verlo con mis propios ojos. Terminé mi trabajo rápidamente y dejé que mi asistente se encargara del resto. Salí de mi oficina y me dirigí a su consultorio, sabiendo que no estaría allí. Entré y la llamé. No contestó, pero me devolvió la llamada 2 minutos después. Le dije que había pasado por su consultorio, pero que no la había encontrado. Se quedó en silencio unos segundos y luego respondió titubeando que estaba visitando a un paciente antiguo que no podía ir al consultorio. Otra mentira, porque cuando pregunté a la recepcionista si había alguna visita domiciliaria programada, me dijo que no. Regresé a casa y mis 2 hijos estaban estudiando en silencio. Nuestra niñera cuidaba de James y Max. Era una vieja amiga de mi madre y la persona en quien más confiaba. Les preparé la cena y pedí unos días libres para seguir a mi esposa. Las cosas iban según lo planeado y decidí guardar silencio hasta reunir todas las pruebas necesarias para despejar mis dudas de una vez por todas. Durante la cena le pregunté a James sobre la reunión y él me devolvió la pregunta, preguntándome de qué reunión hablaba, ya que ya habíamos asistido a la junta de padres. La cara de Iris reflejaba satisfacción. Tomé un bocado y ella dijo que solo quería hablar con la maestra de James sobre sus avances. Dejé la cuchara a un lado y la miré fijamente. Me preguntó qué sucedía. Suspiré y le pregunté si había visto el informe que le había enviado por teléfono. Se disculpó diciendo que lo había olvidado. Le cuestioné cómo podía olvidar algo tan importante estando todo el día pegada al teléfono. Me preguntó irritada si lo que yo insinuaba era que no hacía otra cosa más que estar todo el día con el teléfono. Le dije que no, y que estaba malinterpretando mis palabras. Se levantó muy molesta por mi comentario y me gritó diciendo que no tenía fundamento y que era yo quien nunca se esforzaba por la familia. Su afirmación me enfureció, pero en lugar de explotar, la dejé hablar. Le pregunté a qué se refería con eso, y volvió a decir
que yo era una persona aburrida y que nuestro matrimonio había perdido la chispa. Me reí y le agradecí por tergiversar la conversación para usarla como escudo de sus pensamientos y sentimientos, y seguí comiendo mi cena. Ella se marchó. De nuevo a la misma hora, estaba al teléfono riendo y hablando, pero yo no quería escuchar la conversación, quería verlo por mí mismo y recopilar evidencias. Nunca había revisado su teléfono, y con ese comportamiento sabía que tendría una contraseña. Esperé hasta que finalmente se durmió y tomé su teléfono. Efectivamente tenía contraseña. Intenté varias combinaciones, pero no lograba desbloquearlo. Había algo en su personalidad olvidadiza que la hacía anotar las contraseñas en su agenda. Saqué la agenda y ahí estaba. El teléfono por fin se desbloqueó y me temblaban las manos al abrir los mensajes, pero tenía que hacerlo, y ahí estaba, la cruda verdad. Me quedé sentado en el suelo con el teléfono en la mano, deslizando hacia abajo y viendo los mensajes subidos de tono, las fotos comprometedoras y los te amo que le había enviado a un tipo llamado Richard. Esa noche lloré como nunca antes. No recuerdo la última vez que lloré de esa manera. Me tapé la boca para ahogar los sollozos y respiré profundamente porque tenía poco tiempo y necesitaba pruebas. Inmediatamente capturé pantallas de sus conversaciones y las envié a mi teléfono. Antes de guardar el teléfono tuve que borrar las capturas de la galería y afortunadamente revisé la galería y había fotos de ellos juntos. Envié esas fotos a mi teléfono y eliminé todas las evidencias que pudieran hacerle sospechar que había revisado su teléfono. Por la mañana fingí ir a trabajar como de costumbre, pero en realidad me dirigí a casa de mi amigo Elías. Somos amigos desde la infancia y él lo sabía todo sobre mi vida. Le conté todo lo que había sucedido y él tampoco podía creerlo. No paraba de decir que si no le hubiera mostrado las pruebas, me habría dado un golpe por bromear con algo así. Después de un rato, me dirigí hacia la dirección de Richard, que se mencionaba en uno de los mensajes, y estacioné el auto detrás de un árbol. No era mi vehículo, sino el de Elías. Después de esperar, vi a Richard salir de su casa con un ramo de flores, e Iris bajó de su auto y lo abrazó con fuerza. Rápidamente, tomé una foto y no pude seguir mirando más que unos segundos. No dejaba de preguntarme que si yo no le gustaba, un poco de sinceridad habría sido mejor y lo habría solucionado todo, pero ella no quería perder a nuestra familia ni podía dejar de engañarme. Por mucho que me destrozara el corazón, me hirió profundamente el ego porque, en un mundo lleno de infieles, estaba muy orgulloso de mí mismo y de ella por ser una pareja estable y leal. Se burlaba de mi naturaleza tranquila. Esto continuó durante 3 o 4 días y reuní pruebas suficientes porque era mi momento de echar leña al fuego y terminar de una vez por todas con este matrimonio ya arruinado. Ya le había contado todo a nuestra niñera y ella se ofreció a avisarme cuando mi esposa volviera a salir. Nuestra niñera me llamó para informarme que iba a visitar a unos familiares enfermos, por lo que hoy no estaría disponible, y le di mi aprobación. Llamé a Iris y le conté lo mismo, pidiéndole que regresara a casa para que yo pudiera salir, ya que James y Max se quedarían solos. Ella accedió de inmediato. Yo estaba con Elías, contándole y discutiendo qué deberíamos hacer con esta situación. No tenía el valor de contarles estas cosas a nuestros padres. De repente, recibí una llamada de Iris, sollozando y diciendo que Max se había caído de la escalera y se había lastimado los brazos, y que lo llevaba a urgencias. Se me heló la sangre, y la ansiedad se apoderó de mí. Entré en pánico sin saber cómo reaccionar. No me sentía en condiciones de conducir, así que le pedí a Elías que me llevara. Al llegar al hospital, el médico nos tranquilizó diciendo que no nos preocupáramos, que era solo una lesión leve y que sanaría en unas semanas. Suspiré aliviado y besé la frente de mi hijo mientras Iris hablaba por teléfono con mi madre. Me senté junto a James y le pregunté sobre el incidente y cómo había ocurrido. Me contó que Max estaba subiendo la escalera y que gritó llamando a mamá varias veces, pero ella no le prestó atención porque estaba atendiendo una llamada. Y entonces Max resbaló y se cayó. Al escuchar esto, la ira se apoderó de mí. Me acerqué a ella y arrojé su teléfono al suelo.
Todos nos miraban. Le grité por ser tan irresponsable. Elías intentaba calmarme, pero no podía contenerme. Max podría haberse lastimado gravemente. Dije muchas cosas, y ella intentaba victimizarse diciendo que yo era un padre ausente. Después de escuchar eso, me acerqué más a ella y le susurré al oído que al menos yo era mejor que ella y no me acostaba con nadie a sus espaldas. Parecía asustada, como un animal acorralado. Después de aquella escena en el hospital, Elías se llevó a nuestros hijos a su casa y yo volví a casa con Iris. No dijimos nada durante el trayecto. ¿Sentía remordimientos? Solo fingía, porque la veía enviando mensajes varias veces, lo que me enfureció aún más. Finalmente, cuando llegamos a casa, la confronté. Lo que me dijo me dejó estupefacto. Debe haber pensado que me compadecería de ella, pero no tengo ninguna compasión por los infieles. Me contó que había salido con Richard en la preparatoria y que la relación había terminado un mes antes de casarnos. Nunca quiso casarse conmigo, pero no tuvo elección. Verás, el padre de Iris también es dentista y tenía su propio consultorio, al que Iris aspiraba. Pero su padre le puso la condición de que debía casarse con alguien respetable para heredarlo, o de lo contrario, pasaría a manos de su hermano, 5 años menor que ella y también interesado en la odontología. Richard no tenía trabajo y era inexperto, así que rompió con él y decidió casarse conmigo. Me dijo que se encontró con Richard hace un mes en su consultorio, cuando él fue a hacerse una limpieza dental para una sesión fotográfica, ya que trabaja como modelo para una empresa de moda. Yo tenía lágrimas en los ojos e Iris ya estaba llorando y suplicándome otra oportunidad para arreglar las cosas. Pero todo era un acto a estas alturas. Ella sabía perfectamente que Richard no se casaría con ella y no podía permitirse perder una familia estable. También afirmó que yo no era su tipo de persona y que la mitad del tiempo se sentía atrapada. En respuesta, le pregunté si me estaba culpando por tener una personalidad diferente que la llevaba a ser infiel, en lugar de responsabilizarse por sus propias acciones. Se levantó y comenzó a gritarme que no era comprensivo y que por eso prefería a Richard antes que a mí. Me acerqué a ella, la sujeté de las manos con rabia y le dije que dejara de manipularme y de decir tonterías. Le dije que el engaño había sido su propia elección y que ella quería hacerlo, no por mi culpa. Me enfurecí por sus acusaciones e hice todo lo que pude para contenerme. Me fui de la casa y le pedí a Elías que dejara a James y Max con sus abuelos, y me quedé en su casa por un tiempo. No hablé con él después de llegar a su hogar. No quería hablar con nadie. Quizá desahogarme aquí frente a desconocidos me ayude a calmarme. En este momento no puedo pensar con claridad. Además, Max ya se ha recuperado y yo estaba trabajando en mi último proyecto, que básicamente significa satisfacer mi ego herido. Así que pasé 3 días en casa de Elías y me concentré en mi trabajo universitario. Me negué a hablar de este tema con él y evité toda conversación relacionada con el asunto. Después de un tiempo, volví a casa y, para mi sorpresa, estaba decorada con flores y globos. Entonces, Iris apareció con un ramo y comenzó a disculparse y a rogarme perdón. Me había estado enviando mensajes y llamando, pero yo evitaba hablar con ella. No sentía nada por ella, excepto un profundo resentimiento, pero para vengarme, decidí dejar que me manipulara una vez más. Ahora sus actos de fingir todo el tiempo eran evidentes para mí, y honestamente, ella nunca se ocupó realmente de los niños. Eso lo hacía la niñera, y como madre, es una responsabilidad y no un favor para tu propio hijo. Por eso los niños me querían más a mí o a la niñera que a su propia madre. Yo estaba ocupado preparando el cumpleaños de Max y otras cosas sugeridas por Iris, como terapia de pareja y diversas actividades para reconstruir nuestra relación. Se esforzaba mucho para que pareciera genuino mientras seguía encontrándose con Richard a mis espaldas una vez por semana. Decidimos invitar a los familiares cercanos para el cumpleaños de Max, lo que incluía a mis padres y hermanos, y lo mismo para ella. Antes de que todo esto ocurriera, los cumpleaños solían ser muy divertidos, pero ahora me repugnaba pensar que ella solo estaba fingiendo todo el tiempo.
Después de la ceremonia del pastel, llegó el momento de revelar el regalo más importante para su padre. Les pedí a James y Max que fueran a la otra habitación a abrir sus regalos. Mientras todos se relajaban, llamé a Iris y le pregunté si iba a entregarle el regalo que había preparado a su padre. Su padre parecía contento, al igual que todos los demás. Ella asentía constantemente. Tenía los ojos llorosos cuando le entregué el regalo a su padre. Lo abrió y vio las fotos y toda la evidencia. Se levantó y le gritó a Iris por haber vuelto con ese hombre sin empleo y por haber arruinado nuestro matrimonio. Otro regalo fue para Iris: los papeles del divorcio que ya habían llegado hace 10 días. Su hermano y mi familia quedaron en shock cuando se lo conté a su padre. Su padre le exigió que firmara el documento, que dejara el consultorio mañana mismo y que buscara trabajo en otro lugar, pues no podía permitir que manchara su reputación. Iris lloraba y suplicaba perdón a su padre, y su madre estaba destrozada. Ella arruinó todo para todos, y un mínimo de remordimiento debería haberla hecho detenerse, pero continuó encontrándose con él después. Le permití que viera a James y Max los fines de semana, pero me negué a que los tuviera por más tiempo debido a su comportamiento irresponsable. Después del divorcio, tomamos caminos separados. James y Max la extrañaban, pero es preferible ser criado por un padre soltero que por uno irresponsable. En cuanto a mí, sigo adelante con mi vida, manteniéndome ocupado con el trabajo y los niños. Pero el pasado siempre me perseguirá como un parásito, aunque mi venganza satisfizo mi ego herido. Ver que no logró lo que quería me ayudó a recuperar mi salud mental y continúo con mi vida lo mejor que puedo.